Buenas noches. Hoy tres autores y tres libros que, aunque pertenecen a géneros muy diferentes y tratan de asuntos muy distintos, tienen algo en común. Son muy buenos, excelentes, me atrevo a decir. Nuestra mies en esta ocasión es copiosa y saludable. El primero de esos libros se titula La silenciosa conquista china. Lleva la firma de dos periodistas españoles residentes en ese país, en China, Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo, y ha sido editado por Crítica. El segundo libro es del novelista Alberto Olmos, se titula Ejército enemigo y aparece con el sello de Mondadori. El tercero, del escritor japonés Junichiro Tanizaki, es un cuento largo, una obra maestra. Se titula Tatuaje y lo publica Rey Lear. Sus traductoras son Alicia Mariño y Naoko Kuzuno. Recomiendo con verdadero entusiasmo y absoluta convicción la lectura de esos tres libros. No es cosa que haga a menudo. Hoy el cajón de la isla desierta sobra. Más me valdría disponer de un podio olímpico, pero me costaría trabajo discernir en cuál de sus peldaños, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, ubicaría a los autores de esos libros. Uno, Tanizaki, ya murió. Las noches blancas, aquí están. Es la segunda vez en lo que va de temporada que hablamos de China. Lógico, porque el fiel de la balanza de la historia pasa ahora por ese país. Termina un imperio, el estadounidense, termina una visión del mundo, la de Europa y Occidente, y llega otro imperio, otro mundo y otro discurso de valores dominantes. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Fernando. Subtítulo del libro: una investigación por 25 países para descubrir cómo la potencia del siglo XXI está forjando su futura hegemonía. Menudo palizón os habéis pegado, ¿no? Génesis y desarrollo del libro. Bueno, el libro este se fraguó en los meses que siguieron a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, sobre todo como consecuencia de que el periodismo se había venido abajo, como consecuencia de la crisis. Ya no había espacio para historias de derechos humanos, historias sociales, solo la economía era importante, y eso pues era bastante frustrante, ¿no? para un periodista, dos periodistas como nosotros que llevábamos tanto tiempo en China, ¿no? Y al mismo tiempo que nuestra profesión había sido impactada de esa forma en China, pues resultó que veíamos todos los días en Internet y pequeñas noticias en prensa de que China iba poco a poco conquistando el mundo, ¿no? con inversiones masivas, con contratos de suministros, y iba desplegando sus tentáculos por todo el planeta, ¿no? Hasta que un día, pues Heriberto y yo, que compartíamos oficina en Pekín, dijimos, bueno, hay que volver al periodismo auténtico, esto es un momento histórico, hay que seguir esta pista. Tú ahora vives en Hong Kong. Sí. ¿Él también o no? No, él está en Pekín. Oye, y la publicación de un libro como este, que es un libro crítico, ¿os puede crear algún problema allí? No, yo creo que lo que le preocupa al régimen chino sobre todo es cuando te diriges a la audiencia china, ¿no? Esto es un libro para consumo de extranjeros, y eso en cierto modo pues te pone a salvo, ¿no? ¿Eso quiere decir que es imposible que se traduzca en China? No, de hecho, ahora mismo se está traduciendo a 5 idiomas y uno de ellos es chino. Bueno, entonces lo podrán leer también los lectores chinos. Pero solo para el mercado taiwanés y de Hong Kong. Bueno, 25 países, 220.000 kilómetros recorridos y 500 entrevistas realizadas en lugares tan dispares como la Venezuela de Chávez, el Irán de los ayatolás o el Sudán, que acaba de escindirse en dos. Insisto, menudo trote, menudo palizón, ¿no? ¿Cuánto habéis tardado? Bueno, el proyecto en total son casi 2 años. Cuando nosotros empezamos esto, creíamos que íbamos a hacer una ruta de entre 5 y 8 países, pero bueno, como suele ocurrir, un proyecto que arranca pequeñito se fue haciendo grande. Al final lo dejamos en 25, pero cerca estuvimos de continuar viajando, ¿no? Porque realmente, como China está en todas partes,
pues pensábamos, bueno, ¿y este país por qué no vamos, ¿no? Al final 25 nos parecía que era una investigación a gran escala en el mundo del desarrollo, una investigación que creemos que no se ha hecho. Y eso nos llevó, pues, te digo, como 22 meses, de los cuales viajando pudieron ser entre 4 y 5, ¿no? Bueno, aunque no es el objeto del libro contar vuestras aventuras, también las aventuras van saliendo al sesgo, ¿no? Porque es casi en fin, un reportaje muy aventurero, ¿no? Contáis cosas muy llamativas, ¿eh? Os habéis visto en momentos muy difíciles, ¿no? Sí, bueno, hemos pretendido hacer un libro que tuviera, sobre todo, contar historias humanas, ¿no? Porque, bueno, aparte de las grandes cifras de la conquista china del mundo en desarrollo, pues detrás de esas cifras hay miles o incluso millones de chinos yendo por todo el planeta con unas historias increíbles. Y eso, ya que no somos economistas sino periodistas, pues entendíamos que teníamos que hacer un libro entretenido y que estuviera repleto de historias humanas, historias vividas sobre el terreno, ¿no? Y al mismo tiempo lo que pretendíamos también era que tuviera pues una cierta solvencia y que explicara las cuestiones de fondo, ¿no? Y una de las mayores dificultades con las que habéis tropezado a la hora de recabar los datos que se esgrimen en el libro es el secretismo, el hermetismo, la imperturbabilidad oriental, bueno, de las personas que en China cortan el bacalao, ¿no? O en China o fuera de China, pero vamos, perteneciendo al mundo chino, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que no, o sea, sí ha ocurrido, no ha sido ninguna sorpresa, porque esto es una cosa Claro, que la hemos sufrido todos estos años haciendo periodismo en China. Pero bueno, una cosa significativa, en varios tramos, todos los viajes los hicimos por tramos, y en dos de esos tramos nos acompañó un amigo nuestro chino, y eso resultó clave para poder entrar en el mundo chino. O sea, tú llegas a un estadio de fútbol que están construyendo los chinos, tocas en la puerta y si ven una cara china, automáticamente estás bienvenido, ¿no? Y eso fue absolutamente clave para poder saber lo que está pasando sobre el terreno, ¿no? Otra cosa es la China oficial, eso sí que fue más complicado. Juan Pablo, la estrategia de los 28 caracteres. Discurso pronunciado por Deng Xiaoping a principios de 1990, poco después de la masacre de Tiananmen, para hacer frente a los cambios. Dices que hoy sigue dominando la estrategia internacional china. Y la cita que antecede a esta nota tuya o vuestra aclaratoria dice: observar y analizar con calma, asegurar nuestra posición, hacer frente a los asuntos con tranquilidad, ocultar nuestras capacidades y esperar el momento oportuno, ser bueno en mantener un perfil bajo, nunca liderar la reivindicación, llevar a cabo operaciones de carácter modesto. ¿Es así? ¿Es así todavía hoy, muchos años después? A grandes rasgos yo creo que sí, ¿no? O sea, una de las particularidades de esta conquista china es que es invisible, en cierto modo, ¿no? De ahí el título del libro, ¿no? Sí. Es silenciosa la conquista, porque es económica y no militar, porque está ocurriendo a mucha mayor escala de lo que la gente se cree, y porque está ocurriendo también sin la transparencia debida, ¿no? Como consecuencia de que China, en muchos de esos países, bueno, está fuertemente implantada en países donde bueno, están gobernados por regímenes autoritarios. Pero este texto que acabo de leer tiene un toque confuciano, tiene un toque taoísta, y no sé si tiene también un toque marxista o maoísta. ¿Está todo eso presente en la visión del mundo de los estrategas chinos Confucio y Lao Tse? Sí, sí, por supuesto. Página 13. Allí hablas de un tendero egipcio. El tendero egipcio te dice: a los chinos no se les ve, pero están por todas partes. Comentario de un tendero egipcio del Cairo al referirse a los emigrantes chinos. El otro día mi mujer, a la que conoces y que sabes que es japonesa, fue al chino de la esquina, en las esquinas de todas las manzanas de Madrid. Ahora hay una tienda china, como en Egipto, y el chino le dijo una cosa bien curiosa. Le dijo: la crisis la padecen los españoles, los europeos y los latinoamericanos. Nosotros los asiáticos no padecemos la crisis. ¿Qué te parece esa frase? Bueno, sí, la verdad es que algo de cierto hay en eso, ¿no? La verdad es que una de las cosas... Hombre, él se refería a los chinos que viven en España, sí, o que viven en Francia, o que viven en Estados Unidos. Y es verdad, dan la impresión de que la crisis no les afecta. Sí, cada vez abren más tiendas, cada vez hay más gente, cada vez son más prósperos. Bueno, eso lo hemos visto en lugares inverosímiles, ¿no? Como, o sea, lo que
podrían perfectamente etiquetarse como mercados imposibles. República Democrática del Congo, uno de los países más complicados del mundo probablemente, y te encuentras en cualquier sitio chinos que llegaron sin nada y que años después son millonarios, ¿no? Eso es yo eso lo achaco a las virtudes del pueblo chino, ¿no? Su capacidad de sacrificio, su mentalidad empresarial, su talento natural para bajar los costes, su adaptabilidad al medio y sus ganas de tomar riesgos, ¿no? De hecho, en el libro cascáis al sistema chino me refiero, pero defendéis mucho al hombre de la calle, ¿no? Sí. Eso yo creo que es... Mingong, ¿no? Algo así. Sí, los Mingongs. sí. Pero esto que acabas de contar, que llega pobre a un país y se hace millonario, es el sueño americano. América, cuando se iban allí todos los emigrantes, ¿no? En su versión china, efectivamente. Y yo creo que ha contribuido a eso mucho el tema de los productos made in China, ¿no? Todos los productos de la fábrica del mundo, que son productos además que en países del mundo en desarrollo y en África en concreto, son productos que esas poblaciones de bajo poder adquisitivo pueden comprar, ¿no? Y los chinos, pues que son muy listos y tienen mucho olfato para los negocios, han sabido aprovechar eso muy bien. Claro, pero vosotros también decís en el libro que aparte de vender, en fin, estas cositas baratas del todo a 100 a las que estamos acostumbrados, aparte de eso China en estos momentos está exportando alta tecnología y máquinas colosales, ¿no? Es decir, que ya no son solo objetitos y juguetitos, ¿no? Sí, o sea, está claro que China está escalando por la escalera de valor y cada vez... Bueno, empezaron con esas baratijas y ahora pues en el mundo en desarrollo pues los coches chinos se ven en todos los países, ¿no? A Venezuela y a Nigeria le ha vendido satélites. Tienen trenes de alta velocidad que les han copiado a los alemanes y a los japoneses, pero lo tienen. O sea, está claro que China ha hecho una apuesta muy importante por la tecnología y es tecnología más barata que la occidental, ¿no? Primera línea de la introducción del libro. Para la mayoría de los mortales esa fecha quizá ya no signifique nada, pero el 8 de agosto de 2008 a las 20 horas y 08 minutos y 8 segundos exactamente, la historia cambió su curso. ¿Qué pasaba ese día, a esa hora, en ese minuto y en esos segundos? Bueno, ese fue el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Pekín. Y bueno, pues decimos que cambió su curso porque era una ceremonia o unos juegos que venían con mucha polémica por la represión que hubo meses antes en el Tíbet, por la propia naturaleza dictatorial del régimen, y sin embargo 3 semanas después pues pasaron la reválida, se reivindicó ante su pueblo el régimen chino, y a nivel internacional pues fue una campaña de relaciones públicas impagable, ¿no? Porque dieron la imagen de un país nuevo, realmente. Empleáis la expresión esterilización de la mayor dictadura del planeta, esa operación de los Juegos Olímpicos, esa campaña de imagen. A vosotros, los observadores extranjeros que vivíais allí, os irritó un poco, ¿no? A nosotros particularmente nos pareció inaudito, ¿no? Yo creo que también contribuyó el factor de que mucha gente creía que esos juegos iban a ser un desastre, que iban a nivel organizativo, que iba a haber problemas de protestas, etcétera, y nada de todo eso ocurrió, ¿no? Y al mismo tiempo, la mayoría de periodistas que estaban acreditados eran periodistas deportivos, periodistas que no necesariamente conocían China, y a las 48 horas, sin que hubiera habido ningún problema, pues todo el tema político quedó de lado y se centraron en los Juegos Olímpicos. Para vosotros no los periodistas deportivos acreditados exclusivamente para los Juegos Olímpicos, sino los que estabais allí desde hacía mucho tiempo, os percatasteis de que el centro de gravedad del poder mundial había empezado a virar hacia Oriente. Pero se diría que en Occidente todavía hoy no se han percatado completamente de eso, ¿no? Bueno, nosotros en el libro lo decimos exactamente porque lo que ocurrió 3 semanas después de la finalización de los Juegos es que estalló la crisis financiera mundial y, bueno, pues hasta nuestros días lo que ha pasado es que Occidente parece que se está tambaleando, por lo menos en lo financiero, y al mismo tiempo hay una percepción de que China ha resistido con entereza la crisis, ¿no? Entonces, bueno, la decadencia occidental y lo que parece
un modelo que está funcionando, pues es lo que a mucha gente le hace percibir que el centro de gravedad está virando hacia Oriente. Preguntas que vosotros, autores del libro, os formuláis. ¿Está el país asiático colonizando África? En cierto modo sí, es una colonización económica, pero la verdad es que y más allá del sector privado, lo que es la maquinaria del Estado, bueno, pues están acaparando recursos naturales por todos los continentes. Están comprando las materias primas. Sí, sí, totalmente. Y la realidad es que en esta época de crisis, que China tenga recursos financieros casi ilimitados, pues es un factor diferencial, ¿no? Y realmente la fórmula china es muy atractiva para todos estos países, porque es un socio a largo plazo, es un país que no hace preguntas, es un país que va con el talonario por delante y la fórmula china está triunfando. Bueno, eso te iba a decir, porque leyendo el libro se llega a la conclusión de que en esta colonización, dicho sea o no, entre comillas, está todo el mundo encantado. Están encantados los sátrapas locales, están encantados las gentes del común de esos pueblos, y están encantados los chinos que llegan allí y se forran, y están encantados los chinos que políticamente, estratégicamente se están adueñando de todo aquello. Así que todos contentos, ¿no? Bueno, yo no diría que todos contentos. O sea, hay dos ganadores muy claros, que es China. China está allí por razones estratégicas, fundamentalmente. Necesita asegurar su suministro futuro de materias primas para alimentar la fábrica del mundo, para urbanizar el país, y eso lo está consiguiendo en África y en otros lugares. Para las élites, por lo que decía antes, realmente es el socio perfecto. China es el banquero, el socio, el amigo, el cliente, etcétera, ¿no? Pero ¿para quién es malo? Estos son los ganadores. Sí, los perdedores. Y se han aliado para enriquecerse, y lo que nosotros hemos visto sobre el terreno es que no hay un derrame de riqueza a la población. Y esto lo estamos viendo, lo hemos visto en los proyectos mineros, donde las condiciones laborales son tremendas. El coste social igualmente, el impacto medioambiental igual. No hemos visto en general, y cambia país a país, en general no hemos visto que el pueblo se esté beneficiando. Bueno, pero mi pregunta se refería no al pueblo chino, al pueblo que vive en China, sino a los países a los que llegan. Cuando yo decía que todos encantados, estaba pensando en el Congo, en Sudán, en Egipto, que allí parece que todo el mundo está encantado con la llegada de los chinos, los que llegan y los que ya estaban. Pero no el pueblo. El pueblo, no. ¿Qué pueblo? ¿El pueblo egipcio, por ejemplo, o el pueblo sudanés? Exacto. O sea, evidentemente la llegada de China... Llega trabajo, llegan carreteras, llegan infraestructuras... obviamente tiene un lado positivo, que son esas infraestructuras, las inversiones que hacen, el tema de los empleos y tal. Pero en general... luego está el lado negativo, ¿no? Que es que los sueldos, por ejemplo, son los peores. Las condiciones laborales que los proyectos chinos ofrecen a los empleados locales africanos son las peores condiciones. Son sueldos más bajos que los que percibirían esos mismos empleados caso de estar pagados por sus jefes, por sus líderes, por sus propias élites. O sea, ¿son más bajos? Son los más bajos que hay en esos países. O sea, sus competidores occidentales pagan sueldos superiores a los que pagan los chinos. En cualquier caso, todo eso está provocando un subidón de los precios de las materias primas en el mundo entero, ¿no? Sí, bueno, de hecho en muchos países del mundo en desarrollo durante esta crisis han resistido bastante bien gracias a la demanda china, ¿no? Que viene sobre todo, es demanda de materias primas. Si nos vamos al interior de China, decís, es el título de un capítulo, un cóctel explosivo, jade, heroína, prostitución y sida. Sí, eso es en Birmania. Ah, es en Birmania, sí. Estuvimos... este fue uno de los países... Pegadito a China, claro. Sí, pero bueno. De hecho, es probablemente de los países que estuvimos, el norte de Birmania, en concreto el estado de Kachin. Si hay algo parecido a una colonización, está ocurriendo allí, ¿no? Las estadísticas son muy poco fiables, pero se estima que puede haber entre 1 y 2 millones de chinos solo en el norte de Birmania.
están bueno, pues arrasando los bosques, están arrasando el jade, los yacimientos de oro, etcétera. Pero con el jade es especialmente triste lo que está pasando, porque es el yacimiento de jade imperial, el más importante o casi el único que hay en el mundo. Es una zona a la que nosotros no pudimos acceder porque los extranjeros no pueden entrar y está muy militarizado, pero pudimos hablar con mucha gente, con muchos mineros, con prostitutas, con activistas que vinieron a la ciudad donde nosotros estábamos. Y bueno, el panorama que nos contaron, absolutamente desolador, ¿no? ¿Y qué es la nueva ruta de la seda? Bueno, esto es el despliegue de tentáculos chino con sus productos, y eso está ocurriendo bueno, pues desde China hacia todo el sudeste asiático y sobre todo desde China hacia Asia Central. En torno al 80% de los productos de primera necesidad que se venden en los mercados de Asia Central son chinos. Y bueno, y eso está desplegándose hasta en Dubái, por ejemplo, el mayor mercado mayorista de producto chino del mundo, que abastece a Oriente Medio y a África, y hay varios de esos centros en construcción. ¿Hay un eje o puede llegar a existir un eje Pekín, Islamabad, Teherán? Que sería Bueno, peligrosísimo bueno, para la estabilidad yo creo que mundial, ¿no? el eje Pekín-Islamabad ya existe, probablemente como contrapeso a la India. Pero el eje Pekín-Teherán también. En gran medida el petróleo que Sí, se consume en China viene de Irán, sí, ¿no? sí, Con sí. lo cual O sea, están... realmente, o sea, China tiene lazos muy estrechos tanto con Islamabad como con Teherán, ¿no? Y con Teherán, bueno, de hecho es prácticamente el único jugador que queda extranjero en Irán, ¿no? Por efecto de las sanciones Claro. internacionales. ¿Y la cuestión tibetana cómo está? Porque otro capítulo del libro se titula, referido a la India, dice, si nos entregáis al Dalai Lama podremos ser amigos. Bueno, no han entregado al Dalai Lama. ¿Son amigos o son enemigos? Y en el Tíbet, ¿cómo están las cosas? Después de la construcción de ese tren que a alturas inverosímiles pone en comunicación las dos zonas. Yo creo que probablemente el Tíbet es uno de los polvorines que tiene China, ¿no? Porque en ese sentido varias personas que entrevistamos en la India, que es un tema que preocupa mucho, bueno, nos decían que mientras, o sea, que el hecho de que China no llegue a un acuerdo con respecto al Tíbet ahora que está el Dalai Lama es un error estratégico, porque lo que puede ocurrir cuando él muera es que se radicalice el movimiento tibetano. ¿Podría existir una plaza Tahrir en el Tíbet? ¿Cómo? Una plaza Tahrir como en el Cairo, Tahrir, ¿podría estallar una primavera tibetana? Bueno, yo creo Bueno, ha habido conatos, ¿no? Pero bueno, ha quedado en nada. Yo creo ¿no? que cada vez que o sea, cíclicamente hay protestas lideradas por los monjes y todas las veces los aplastan, ¿no? O sea, ya sabemos que la represión es muy dura, pero ellos están tan descontentos que cíclicamente vuelven a protestar. Pero no creo que sea algo pues como estas protestas en el mundo árabe que pueda propagarse. Eso no, lo veo imposible. El Tíbet precisamente está muy militarizado y tomado por Sí, pero hace un momento decías que allí tienen un talón de Aquiles, un polvorín que puede estallar. Sí, porque o sea, ahora mismo el Dalai Lama es un poco pues aglutinador de todo el movimiento tibetano y no es radical, pero cuando él no esté pueden haber bueno, el movimiento se puede radicalizar y no significa que vaya a ganar, simplemente se radicalizará y será aplastado. Y eso va a ser muy mal visto en la India y en otros países, ¿no? ¿Y Taiwán? Misión recuperar Taiwán, se llama uno de los capítulos, ¿no? Sí. Bueno, Taiwán, yo creo que Taiwán ya están ganando, ¿no? Como nos dijo alguien que entrevistamos, Pekín se ha dado cuenta que es mejor asimilarla económicamente que atacarla, ¿no? Y entonces ahora han cerrado un acuerdo de cooperación económica que es prácticamente el primer paso hacia esa asimilación, ¿no?
impacto ambiental de esta extensión del imperio chino. Eso es algo que nos preocupa muchísimo a todo el mundo. En fin, hay la frase famosa de Humberto Eco de que el día que los chinos empiecen a limpiarse el trasero con papel higiénico, los bosques desaparecerán. Y vosotros citáis en el libro una frase de Mao Zedong que pone los pelos de punta. Dice, luchar contra la naturaleza es un placer infinito. De verdad que me he quedado de piedra al leer esa frase. El ejemplo en China de eso es la presa de las Tres Gargantas, que es un proyecto que se hizo hace relativamente pocos años, pero que estaba en la agenda desde décadas atrás, y que es el ejemplo perfecto de domesticar la naturaleza, ¿no? Pero sí, la verdad es que por la magnitud china, por la demanda china, el tema medioambiental es muy preocupante, y esto lo vivimos sobre todo en los bosques de Siberia, y bueno, y no solo, yo te diría que no solo por la demanda china, sino por la escasa sensibilidad, ¿no? O sea, en China lo único o lo más importante es esas dos palabras mágicas para ellos, que es desarrollo económico. Y los efectos secundarios, bueno, no son importantes. Y entre los muchos efectos secundarios que hay, obviamente está el medio Tú que vives en Hong Kong, ¿se ha respetado verdaderamente la fórmula esa de un país, dos sistemas económicos? ¿O poco a poco van apretando la tuerca? Sí, formalmente se ha respetado, porque obviamente el régimen chino no es tonto, y todo lo que representa Hong Kong no se lo iban a cargar de la noche a la mañana. Lo que pasa que es cierto que a nivel de libertad de expresión y a nivel de libertades ha habido un cambio. Y obviamente ese acuerdo de 50 años de un país, dos sistemas, llevamos 14, 15 años, bueno, a medida que pasen los años, seguro que va a ir, bueno, va a ir fusionándose Hong Kong con China, ¿no? Epílogo, el próximo amo del mundo. Y una cita, una vez más, de Deng Xiaoping, discurso ante la ONU pronunciado el 10 de abril de 1974. China no es una superpotencia ni aspirará a serlo nunca. Si un día China cambia de color y se convierte en una superpotencia, si también opta por jugar a la tiranía en el mundo y en todas partes somete a otros a su acoso, agresión y explotación, la gente del mundo tendrá que identificarla como social imperialista, exponerlo, oponerlo y trabajar conjuntamente con la gente de China para derrocarla. Papel mojado todo eso. Sí, sin duda. Sí, porque realmente eso es una cita, creo recordar, del 74, ¿no? Sí, del 74. Bueno, yo creo que si Deng Xiaoping levantara la cabeza, vamos, estaría bastante sorprendido de lo que está haciendo China ahora en el mundo, ¿no? Leo un párrafo de vuestro libro. En China, la crisis se percibe como una muestra de la decadencia de un sistema, el de las democracias liberales, cuyo prestigio está, según muchos, en entredicho. China es hoy la alternativa. Nuestro modelo demuestra que hay otra opción. Y quién sabe, quizá es mejor que la de Occidente, nos dijo con una claridad inusitada Li Guofu, diplomático con experiencia en Estados Unidos y África y experto en Oriente Medio. Sí, o sea, esto es la opinión de la mayoría de chinos, yo creo, y desde luego de la China oficial. O sea, en absoluto, o sea, lo que muchos occidentales creen de que China va a optar por un modelo más o menos occidental, o una fórmula mejorada del sistema occidental, nosotros creemos que eso no va a ser así en absoluto. Ese señor incluso os dijo: Occidente quiere imponer su sistema en el mundo, desde China a Oriente Medio. Quieren establecer una agenda basada en los derechos humanos y la democracia. Pero nosotros nos preguntamos por qué deberíamos seguir este modelo si quizá hoy está caducado. Sí, esta es la percepción que ellos tienen, y realmente yo creo que tiene que ver con que para ellos, insisto, el desarrollo económico es la clave, ¿no? Y efectivamente su sistema es muy efectivo. Está claro que los regímenes autoritarios bueno, pues permiten atajos al desarrollo, pero ¿qué pasa con los efectos secundarios, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que sufre, con los desheredados, ¿no? Esa es la gran pregunta.
La fórmula mágica china es conocida: intervencionismo de un Estado omnipresente en la economía y la sociedad, y por otra parte férreo control político, incluido el sometimiento de los poderes del Estado. Pero todo eso va acompañado de libertad económica. Es posible que a los chinos les guste esa receta mágica. Es posible yo creo que les guste tener un papá que resuelve hombre, los enojosos asuntos de la organización de la república, de la cosa pública, y que ellos puedan dedicarse a ganar dinero, a fundar empresas. Yo creo que para los chinos, por comparación con lo que han tenido décadas atrás, pues obviamente lo que tienen ahora les parece que está muy bien. Lo que pasa es que yo creo que bueno, más que están contentos, yo lo que creo es que están resignados, ¿no? Porque no tienen otra alternativa realmente. Bueno, pero vosotros citáis a un historiador y periodista británico, Martin Jacques, que dice que está pasando justo lo contrario de lo que se pensaba que iba a pasar, que China no se occidentaliza. Lo que sucede es lo contrario, el mundo se está sinizando. Sí, porque realmente la fórmula china en el mundo en desarrollo es muy tentadora y tiene mucha pegada, no digamos ya en los países con regímenes autoritarios, ¿no? Última pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Qué buscan? ¿Es revanchismo, es avaricia, es voluntad de poder, es imperialismo? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Para conquistar el mundo? Sí. No, yo creo que sobre todo es económico. Ellos creo que están... el factor clave es que necesitan las materias primas para que su economía siga creciendo al 8%, que es la frontera de riesgo social. Entonces, como no se fían del mercado, quieren asegurar las materias primas. Eso es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que para convertirse en gran potencia quieren que sus empresas estatales se conviertan en globales. Y entonces hay una estrategia del gobierno de ayudar a todos esos campeones nacionales para salir al mundo y convertirse en grandes multinacionales y con ello poder ejercer su influencia, ¿no? Decía Blas de Otero, era comunista en los años de Mao. He ido a China para orientarme un poco, o algo así. Eso, o algo así, aunque buscando a China fuera de China y también dentro de ella, es lo que hacen Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araujo en este revelador, avisador e interesantísimo libro publicado por Crítica. Buen viaje de retorno a Hong Kong, Juan Pablo. Muchas gracias. Y ahora una ráfaga, no de ametralladora. Seguimos. Editorial Mondadori. Alberto Olmos. Ejército enemigo. Es una novela excelente, lo dije al empezar y lo reitero ahora. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Quién es esta chica? Fátima, supongo, o Rosa. Ana, seguro que no. Lo mismo es Eugenia, arma blanca a la que has dedicado el libro. Ninguno de los personajes. Es una foto que justo cuando acabé la novela apareció en un blog del País que se llama Trending Topics, bajo un título muy significativo que era Revolucionarios de ayer y de hoy. Y al escribir la foto, como creo que todos podemos hacer, se dio cuenta de que aparte de la información que comporta la foto, que hay una revuelta en París por la educación, resulta que la foto había quedado muy bien y la chica había salido demasiado mona, al punto de que se podía pensar en esa estética y en esa cosmética como algo casi más importante que la queja en sí en la que estaba participando. Bueno, te lo pregunto, Alberto, porque realmente es guapísima. Sí, yo cuando vi la foto dije... Y ese aire de pasionaria, de dinamitera que tiene, la vuelve aún más guapa. Cuando se pone una chica así en la portada de un libro, se pone también el número de teléfono en las páginas de respeto del libro, ¿no? Yo creo que no debe ser muy difícil de localizar, porque ya te digo que nada más ver la foto en este blog en concreto, al hilo de la manifestación en París, en noviembre de 2010, fue cuando acabé la novela. Nada. Hace un año. Que sigue siendo igual de guapa. Sí. Bueno, Alberto, a lo mejor todavía hay en otra manifestación, la puedes encontrar. Al fin y al cabo, lo que hace el protagonista de este libro es, a través de Internet, buscar pues, una serie de personas y desentrañar un crimen. O sea que a lo mejor metiéndose en Internet cabe llegar a la chica esta, ¿no? ¿Me vas a ayudar? No, yo creo que no. ¿No me vas a ayudar? No. Tú pareces muy experto en Internet, ¿no? Debería, porque tengo la edad adecuada. Y además tienes 2 blogs. Sí. Y uno de ellos lleva un nombre japonés que precisamente se refiere a ese fenómeno sociológico japonés de los jóvenes que no salen de la habitación, están encerrados todo el santo día con Internet. Sí, no me describe especialmente, pero me gustaba cómo sonaba la palabra.
y lo puse en su momento, sí. En Japón, cuando lo abrí, de hecho en Japón, de hecho. Bueno, este libro, te voy a decir algo que seguramente te va a molestar. Suelta. No, no te va a molestar, pero he leído en tu blog, en alguna parte, que a ti la novela Los enamoramientos te parece la peor novela de Javier Marías. Pero es curioso porque a mí me parece la mejor novela de Javier Marías, pero bueno. Pues estoy convencido de que Javier Marías, el que yo sí que no tengo el gusto de conocer, le preocupará más tu opinión que la mía. Te lo digo en cualquier caso, Alberto, porque por supuesto que tu novela y la suya no tienen nada que ver en el estilo, nada que ver en la manera de plantearse la narración, pero sí tienen un aire de familia en el tema, porque aquí también aparece apuñalado un Sí, señor, bien, pero... en tu novela aparece también otro señor en un descampado muerto, y son los esfuerzos de un determinado personaje, o femenino en un caso, masculino en el otro, para desentrañar ese crimen. Sí, bueno, antes tengo que acotarte que, a diferencia de ti, que lo tienes además ya acreditado históricamente, a mí Javier Marías, coincido con su, digamos, estatus en nuestra literatura, me parece un gran escritor, parece que tiene suficientes novelas de una envergadura tan grande como Corazón tan blanco, especialmente, que es una novela que leí hace poco, me pareció excepcional, y por tanto mi crítica a esta novela, que es, como es evidente, en los medios no se puede contextualizar todo ni ensanchar hasta el infinito y significado, procede de un lector que lo conoce tan bien, que lo ha leído tanto, que no cree que sea especialmente lesivo señalar que esta novela en concreto, de todo lo que he leído, que es todo Javier Marías entero, creo que es la que menos representa la... Bueno, pero yo no te preguntaba por esto, sí, pero yo... por el aire de familia que en cierto Sí, modo puede y tener ya te respondería nuestras eso, pero novelas. quería aclarar esto porque parece como que critico a Javier Marías, cuando en realidad yo tengo casi veneración por sus libros. Y sobre la conciencia, yo creo que eso es precisamente una de las cosas que hace que esa novela de Javier Marías a mí no me haya gustado especialmente, porque es simplemente un patrón, ¿no? Matas a un personaje en la primera página y ya creas una tensión hasta la última que lo resuelvas, y que es un modo, digamos, de vehicular todo lo que más me interesa del libro, que es, digamos, en el caso del mío, las ideas y las exploraciones de la Alberto, sexualidad. esto es algo más que una novela. Es una novela, pero es también una declaración de principios. Una especie de manifiesto personal sobre, en fin, cómo anda el mundo y sobre Internet y sobre muchas cosas, sobre la sociedad, ¿no? Sí, desde luego. También es una novela voluntariamente visceral, que eso hay que tenerlo en cuenta porque no se puede conseguir hacer un libro, digamos, con esta, por usar adjetivos que no he empleado yo mismo, ferocidad, ¿no?, que tú mismo me has dicho, sin hacer un esfuerzo por sentarse a escribir con lo peor de ti mismo, como quien dice, o con la mayor agresividad y como un basta ya, en cierto sentido, pero que no representa... Hay una frase que sirve de quicio a toda la narración, que es: la solidaridad ha fracasado. Si eso es una de esas frases, a lo mejor alguna de las respuestas puedo terminarlas. Esa frase es de estas que se te vienen a la cabeza a veces, yo creo, en la vida, y que son como propuestas, ¿no? Propuestas de trabajo. Y me vino precisamente en el mismo contexto que la novela. En un momento dado leí alguna noticia hace a lo mejor 2 años que daba unos datos, unas estadísticas supuestamente verídicas, y que daban a entender que el mundo estaba igual de mal que hace 20 años, y yo pensé, pues entonces toda la sociedad ha fracasado. O sea, porque las ONGs y toda la labor y la concienciación social y miles sobre todo de dinero, de millones de dólares que se mueven en el mundo, si no han conseguido rebajar ni un puntito el hambre en el mundo o cualquier cosa, pues habría que pensar qué pasa con eso, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo nos seguiremos engañando con esta mierda? ¿Durante cuánto tiempo dejaremos que legiones de listillos se enriquezcan a costa de la gran burbuja de la solidaridad? Bueno, una de las novias del protagonista trabaja en una ONG de buena familia, se enriquece, y el amigo del protagonista, que es asesinado, también se dedica a ese negocio de la solidaridad, y un buen día se da cuenta de que efectivamente la solidaridad se ha convertido en un mecanismo de publicidad, en un paripé, y pasa a una curiosa modalidad de terrorismo, que en nombre de la solidaridad atenta contra los que ejercen o pretenden ejercer esa solidaridad, ¿no? Sí, ese es el argumento de la novela, y parte de la propia tesis que he planteado ahora, y sobre todo de que yo tengo muchas dudas sobre la importancia real, es decir, del hecho de aparecer en los medios de comunicación, que es como la obsesión en estos momentos de todo movimiento social o de todo intento de cambiar el mundo o de virarlo, pasa por aparecer en la portada de los periódicos. Cuando se aparece en la portada de los periódicos, todo el mundo se siente satisfecho, pero en realidad aparecer en la portada de los periódicos, como tú sabrás también, no sirve para nada, porque
en algún momento pasa el tema, pasa de moda y no ha habido ningún efecto real. Entonces yo creo que esta especie de comando que me inventé, que tiene algo que ver con lo que luego posteriormente se ha hecho más famoso, que se llama Anonymous, pero en realidad no tanto, porque Anonymous evidentemente es famoso, porque ya estoy yo diciendo su nombre y conozco su logo, que es la careta de aquel cómic. Es una especie de comando que trata de cortocircuitar el sistema mínimamente, sin darse aires, sin tratar de hacer proselitismo, sin tratar de salir los medios, simplemente hacer algo real en la dirección en la que ellos creen, vamos. ¿Tú cuando estabas escribiendo la novela había estallado ya el movimiento del 15M? No, de hecho ya, gracias a Dios, tengo todas las pruebas. Tengo la fecha de la novela, que es el 22 de noviembre de 2010, y luego en mi blog lo anuncié que le iba a publicar en Mondadori. Pues parece como si aludiera sí, a él, ¿eh? Sí, era bastante interesante, que yo sabía que en febrero, que es cuando publiqué, o sea, publiqué en mi post, en mi blog publiqué un post sobre esta novela, se contratada por Mondadori, hasta puse la foto para insinuar de qué iba, ¿no? Y luego cuando fue llegando el 15M, pues fui viendo que iba a ser una novela oportuna más que oportunista, que creo que es necesario decirlo, pero también podía ser una novela que me podía poner en alguna situación complicada, como esta de aquí estoy aquí. Toda la investigación en torno a ese crimen, pues el mecanismo de la investigación es Internet. Internet y sus infinitas ramificaciones. Hay uno de los correos con los que en un determinado momento se topa el protagonista que termina con una frase verdaderamente terrible. Dice, paz y terror, a modo de despedida. Sí, se me ocurre sin más. No creas que tengo nada que decir sobre ella, pero se me ocurrió como eslogan de este, ya digo, comando, que tiene algo que ver con el Club de la Lucha, que tiene algo que ver en la película y la novela de Palahniuk, y que tiene que ver con digamos, su modo de entender la acción social efectiva. Aquí lo que pones en solfa no es solo la sociedad, vas más lejos, pones en solfa la condición humana. Eres un pesimista antropológico. Sí, es probable, sí. No, yo tengo 36 años y cuando veo determinadas cosas, no es que tenga una gran memoria ni quiera lucirla, pero sí que me doy cuenta de que lo he visto tantas veces. Bueno, hay una escena en el libro, que como muchas cosas que son autobiográficas, que una vez estaba al hilo de lo de Bolonia, vi pasar a los manifestantes jóvenes y dije, esto lo he visto yo hace 20 años. Y todos sabemos que esto en realidad, ¿qué es? ¿Qué significa? Es decir, es un poco... Creo que hay un poco más... de hecho, creo que hay más cinismo en creer en eso cuando tienes 40 años en lugar de tratar de hacer otras cosas que en señalar que esto lo he visto hace tiempo y ya no vale para nada. Hay un fotograma, por llamarlo de alguna manera, en el libro mínimo, si quieres, pero que define perfectamente la sordidez de la sociedad en la que se ve inmerso el protagonista. Y es esa imagen de las dos zapatillas colgando de un cable eléctrico, ¿no? Sí, me lo ha comentado bastante gente, cosa de que me alegro. Pues sí, es un símbolo, digamos, de modernidad y de última moda, si quieres, no sé cómo decirlo. Pero claro, importa mucho el contexto. Si están colgadas en la calle San Vicente Ferrer, rodeado de tiendas, rodeado de ese ambiente que corresponde a Malasaña, pues son chulas. Pero si están colgadas en un barrio de Extrarradio y las ves, como yo las he visto, te das cuenta de que en realidad son basura. Pero yo también lo he visto. Pero lo he visto, por así decir, no en la calle San Vicente Ferrer, pero lo he visto en mi calle, que está también en el barrio de Malasaña. ¿Y no te ha parecido guay? No. Me sorprendió, sobre todo me sorprendió cómo diablos eso ha terminado ahí. Bueno, porque también se sorprende un poco el protagonista, ¿no? Lo han tirado muchas veces y al final... No, el protagonista no se sorprende de que aparezcan zapatillas colgadas de los cables, se sorprende de que aparezcan en su barrio, donde nadie tiene ningún interés en ser moderno. O sea, en la zona que hablamos, por ejemplo, Malasaña, que donde quizá haya más, es un símbolo de modernidad y tendrá algún origen muy interesante y por decirte algo, en el libro de Fernández Mayo, que ha sonado tanto estos años, es uno de los símbolos del libro, de hecho. Ah, sí, pues lo has traído por las zapatillas. No, lo he traído por internet y por la fragmentación del relato. Este no en concreto. El primero es el donde sale un árbol, donde el protagonista trata de colgar zapatillas, o está lleno de zapatillas colgadas, ¿no? Es un símbolo como muy de... Una imagen similar que seguro que tú alguna vez te habrás topado con ella. Yo me he topado muchísimas veces. De repente vas por la orilla de un río y hay un zapato, no dos. Un zapato abandonado. Sí, lo tengo en mente. ¿Qué es eso? ¿Cómo ha llegado ese zapato ahí? ¿Se ha ido descalzo el dueño o la dueña? Realmente son zapatos femeninos. ¿Tú crees? Medio tacón, sí. ¿Lo has visto tú alguna vez? Sí, ¿no? Sí, lo he visto, pero tengo una teoría rápida. Es que se le ha quedado un zapato y el otro lo ha dejado ahí abandonado. No se atreve ni a tirarlo ni a ¿Se ha ido a la pata coja? No, se ha ido descalzo.
uno se le ha caído y el otro lo ha dejado ahí por si a lo mejor emerge el zapato. También cabe pensar que han asesinado al dueño o dueña de los zapatos y que en la refriega un zapato se ha quedado ahí suelto. Bueno, ahora que me acuerdas, creo que hay una novela de Menéndez Salmón, Derrumbe, que el asesino hace intercambio de zapatos con las víctimas y deja uno o algo así. O sea que es una obsesión generalizada en nuestro país, porque parece. Internet. Esta novela, en cierto modo, es Matrix, es Blade Runner, es Solaris, transcurre en un mundo virtual, ¿no? Y al mismo tiempo tremendamente real, ¿no? Sí, yo tengo la trama, digamos, que tiene algo de thriller y negra. Yo partí de la base de que quería ser hiperrealista y llevarme por el sentido común. O sea, no quería sacar niñas ahorcadas y desmembradas, porque yo no sé de lo que estoy hablando si hablo de eso. Quería poner una situación en la que si esto pasara de verdad, si yo tuviera, como el personaje, acceso a la vida privada de otra persona y llegaran a aparecer indicios de que algo ha pasado, ¿cómo me comportaría yo realmente, ¿no? Sin peliculerío? Por eso creo que Internet es un sitio donde de momento no te pueden localizar, puedes espiar tranquilamente a la gente y puedes hacer algo que es de sentido común, que es espiar. Bueno, porque tú dices que ha cambiado por completo el concepto de la intimidad. Ha desaparecido la intimidad, es el gran hermano, en definitiva, el mundo. Sí, a mi modo de ver, también depende de cada persona, pero es evidente que hay gente de mi edad y más joven que tiene todo en Internet, lo que se dice todo, y puedes conocer toda su vida sin hacer nada, como digo, siempre sin hacer nada ilegal, simplemente es que lo tienen expuesto. Pero claro, para seguir bien en todos sus detalles la trama del libro hay que tener destreza internética. Yo que no la tengo, por ejemplo, muchas veces me daba vueltas la cabeza, me perdía, ¿no? No, pero eso todos los geribeques, yo creo que ese es el truco, los links, los sites, las webcams, las no sé qué, no sé cuánto. En algún momento puede ser que te estés perdiendo, pero en otro creo que he liado un poco la cosa en algunos momentos para... pero está bien, sí, para ese lío forma parte de... La típica trama que está en liosa que dices, bueno, te lo concedo, que tienes razón, y no quiero pensar cada detalle como en el sueño eterno de Chandler. No, si la piensas dices, no entiendo nada. Pero es así. Bueno, tú describes Internet. Es verdad que te estás refiriendo en esta descripción a cuando empezó Internet, al principio salvaje, dices, cuando todo estaba permitido. Fuimos cavernícolas pegados a las computadoras. Pederastia, terrorismo, vejaciones, insultos, infidelidades, calumnias, rumores insidiosos, fotografías privadas sacadas a la luz, vídeos, información sucia, apologías deleznables, homenajes a asesinos en serie, altares a lo atroz, robo de propiedad intelectual, suplantación de identidades, contratación de sicarios, alianzas delictivas, sectarismo, proselitismo de la antropofagia, del racismo, del antisemitismo. Fueron días gloriosos. Internet lo inventó Hobbes, es verdad, es el lupus homini lupus, Internet. Totalmente, ¿no? Sí, luego se va regulando. No, se va regulando, pero sigue siendo bastante... Pero sigue siendo cañero, por ejemplo, en el mundo literario, que nos interesa a cuatro, pero hay un montón de... tiene mucha fama y se recurre habitualmente al hablar de los anónimos, ¿no? Que es que entra alguien que no sabes quién es y te insulta, Ya. Y eso es imparable. Leer los blogs, en fin, los comentarios que envían a los blogs es estremecedor. Son drogaduras, sí. Tú tienes, por cierto, otro blog, El Lector Malherido, donde repartes caña, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Sí. O sea, es curioso porque es un blog que, nuevamente dentro de este mundillo que somos cuatro en España, lo que nos interesa, es un blog que parece que puso de moda la crítica agresiva o volver a la crítica agresiva, pero que es, y que han derivado muchos de ellos, y ahora es como que a veces se acusa de que ese blog ha creado este marasmo de insultos, pero en realidad es que en ese blog se hablaba mal del libro, sin salirse del libro, sin apelar al físico del autor, sin apelar a su vida privada y sin que hubiera nada más que el libro. Sin embargo, las derivaciones son, digamos, más de peor gusto. Internet está lleno de sexo y tu libro también. Me alegro. ¿Sabes que los periodistas todos me preguntan por política cuando me hablan del libro y los lectores, conocidos, desconocidos o amigos, me hablan más de la parte de sexo, como la que les ha interesado? Es curioso. Bueno, el personaje, por ejemplo, el protagonista, se masturba, también folla, pero se masturba con bastante frecuencia, ¿no? En definitiva, lo de Internet es una especie de masturbación, ¿no? En sí misma, digo, aparte de lo que se vea por Internet, ¿no? Lo que salga en ella. Es masturbación, no... vamos, mi experiencia en Internet yo creo que es una adicción al yo, porque todo el rato es yo en Internet, y entonces haces cualquier cosa y siempre hay alguien que te puede decir me gusta o comentarte o hacer alguna cosa que se hace en Internet, que no voy a decir la palabra para no liarnos, que te señala con el dedo. Entonces a todo el mundo le encanta que todo el rato haya interacción hacia él. Si publico algo quiero que todo el mundo me diga me gusta o me comente, me diga ok. Es como una obsesión con estar todo el rato diciendo existes y te tenemos en cuenta, algo así. Oye, ¿y eso de Chatchinkov, eso existe de verdad?
Sí, me ha preguntado mucha gente y me sorprende la pregunta, porque al igual que otras muchas cosas de esa novela, está todo en el periódico. O sea, hace 2 años, yo creo, un ruso de 17 años, el típico emprendedor, creó una cosa que se llama chat roulette, es decir, es como ruleta en francés, supongo, y tuvo un éxito de tener millones de visitas al mes, y era una cosa increíble, y que salió en todos los periódicos, y por supuesto yo lo visité, y era sorprendente que esa web era tan simple como 2 cámaras, como describe en el libro, pero para los espectadores os lo cuento, 2 recuadros negros que se activan la webcam, y 2 personas que están, una en China y otra en Madrid, se conectan sin más, y se ven, y pueden pasar o pueden chatear. Todo era blanco y neutro. Nadie dijo que eso era para el sexo, pero tú entrabas y era todo sexo. Sobre todo, evidentemente, bueno, los que tenemos cierta visión de la vida, de género, eran sobre todo hombres masturbándose. A lo mejor había, o sea, yo creo que evidentemente lo estudié para la... Pero masturbándose a palo seco. Sí, sin más, sin ¿No más. había una mujer cerca o...? No, era esperando a que saltara en la otra cámara una chica y que les hiciera caso. Entonces, chicas había muchísimas menos que hombres, y mujeres tocándose, yo creo que no vi ninguna, y hombres era una cosa increíble, era una... ¿Y lo de la polla azul, eso es invención tuya Sí, o sí, te has sí. topado con algo así? No, eso es invención mía al hilo de... Bueno, de hecho lo cuento ahí, ¿no? También lo cuento. De que me contaron aquello de que un mendigo pedía, como un truco publicitario, ¿no? Que un mendigo en su cartel pedía dinero diciendo, denme algo para comer, y a un policista le puso, y hoy empieza la primavera, no sé, como un giro que hiciera especial a ese mendigo. Y esto es un poco igual, porque como en la vida real había como mucha oferta para unas pocas chicas que entraran en ese site, entonces se notaba que los chicos hacían grandes esfuerzos, como ponerse máscaras, o decir hoy es mi cumpleaños, o si había una catástrofe, para que veas el humor negro de la gente. Cuando si había una catástrofe, ¿no? Haití o Japón, que no es el caso, pero que hace tiempo, ponían pechos para Haití, ¿no? Que sea, o sea, delirante. Ahí, en la trayectoria del protagonista, hay un momento que a mí me ha sorprendido, y es que se genera en él un sentimiento de culpabilidad, porque se siente culpable de involuntariamente haber sido el deus ex machina de ese crimen, ¿no? Sí, yo como he comentado, el tema era... Pero digo que me sorprende porque no parecía un personaje que pudiera Sí. en un determinado momento desarrollar un sentimiento de culpabilidad, ¿no? En todo caso... Hacía frío y despiadado. No, pero en todo caso es que yo sí quería tratar este tema, y es complicado tratar este tema con las cosas que has leído allí y en el libro, y no quedar, digamos, como un poco fascista incluso. Pero yo me quería arriesgar a no hacer la típica obra española de, si voy a hablar de un tema sangrante, desde la primera página tienen que notar que yo estoy a muerte a favor de soy súper ecologista, o estoy más concienciado que nadie contra el maltrato doméstico. Entonces quería que el personaje viajara hacia una cierta zona de comprensión del activismo político, que evidentemente, sobre todo tú, que has tenido una juventud con Franco, entendemos todos que no puede ser todo chisporroteo, ¿no? Algo tiene de puro, ¿no? Pero no quería empezar simplemente con una alabanza. Quería que el personaje demostrara que hay argumentos en contra, para luego tuviera quizá un momento de redención. Bueno, yo viví bajo Franco, pero tu generación, la generación del personaje al menos, fue pródiga en hombres inútiles. La fórmula era sencilla. Él quería ser artista y ella le adoraba. Futuros escritores, promisorios cineastas, pintores del mañana, músicos del porvenir, fotógrafos en camino, gestaban su obra al calor de una mujer que pagaba las facturas y les enchufaba fe en cada beso. Casi todos eran también gente que quería cambiar el mundo. No les gustaba, les resultaba insoportable. Toda esa gente trabajando y ellos viendo la tele. Toda esa gente haciendo funcionar las cosas y ellos incomprendidos. Eran artistas, sufrían. Nadie imaginaba todo lo que sufrían. Esto es exactísimo, pero es demoledor, ¿no? Yo lo suscribo de pe a pa, ¿eh? ¿De mi generación en concreto o en general? No, incluso de siempre, con el pesimismo antropológico. No, ahora más, en tu generación. Yo en mi generación lo he visto demasiado. Especialmente, sí. No, en la mía no sucedía aún. Sí, esto de que te mantenga tu novia, que tiene un buen trabajo, porque cree que tu obra, que no es mi caso, ni por suerte ni por desgracia, pero no es mi caso, lo he visto tanto que tuve que reseñarlo, sí. Bueno, yo tengo aquí un libro que sin duda conoces, Mi madre es un pez, y en él hay un cuento tuyo que se titula Todos mis hijos, no menos devastador que esta novela. Sí. Y a propósito de hijos, hay otro párrafo en tu novela que casa bastante bien con ese cuento, que dice: una mujer mantiene a un vago con ínfulas de artista.
Lo ama como a su sangre, lo cuida, lo respeta, lo defiende frente a tantos gilipollas consumista. Palabras exactas son. Lo mima, cree en él más que él mismo. No le importa estar así toda la vida, hasta el fin de los tiempos, pero llega una edad, llega un momento, llega una única petición que casi no es una petición egoísta, sino una inercia natural. Y todo queda en vilo. Es el hijo. Y si el presunto artista no le concede eso a una mujer después de que ella le ha encomendado su vida entera, su alma, todas las horas de un reloj generoso, entonces la madre de todas las artes no quiere ya ser madre de ninguna y los besos pierden fe y hay que decir adiós. Nada que añadir. ¿Así terminan los amores siempre? No, eso enlaza con lo anterior. ¿Te piden un hijo? No, pero eso tiene mucho que ver, yo creo, con lo que has leído antes de sí, claro, este señor que no trabaja, que además es una sociedad fuera nuestra, que es machista también incluso para los hombres. Si un hombre no trabaja es muy mal mirado. Y siempre se dice, ¿y por qué esta mujer está con este señor? ¿Qué le verá a este chico? Y es una pasión por la fe que tiene ese hombre en su fotografía, o en que va a ser un gran director de cine, o que es un pintor genial. Y es una fe que yo he visto o he intuido en algún momento, que si no concluye en una familia nuclear con el hijo, suele perderse. Bueno, pero es imposible no establecer sincronías entre tu cuento y ese párrafo. ¿Tú tienes algún hijo? No. ¿Ni lo quieres tener? La verdad es que con seguridad no lo quiero tener. Y te habrás encontrado con mujeres que sí lo querían tener, claro. Antes o después casi toda mujer quiere tenerlo. No, pero como... Por ejemplo, Eugenia Arma Blanca quiere tener un hijo. Eso... Perdona la intimidad de la sí, pregunta. eso no vale. No vale, no pues vale. Venga, la dejamos. No, pero sí que te cuento que ese cuento que tiene dentro de ese libro tiene una historia extensa, porque yo creo que lo escribí hace 4 años. El libro ha tenido que luchar por encontrar una editorial, encontrar un buen editor y una buena edición. Sobre todo se me ocurrió porque yo, como todos, a la gente de los 30 empiezo a ver a mis amigos y amigas tener hijos, sobre todo a mis amigas. Entonces yo voy a visitarlas, como siempre, a hablar, y acabamos formando una familia falsa. O sea, desde fuera se ve que yo estoy con una mujer y un niño pequeño, y a veces hasta lo sujeto yo. Entonces todo el mundo cree que yo soy el padre. Entonces se me ocurrió la idea de un señor que se sintiera hijo de un montón de niños que en realidad no son sus hijos. Bueno, solo 3 cositas aún, y con mucha brevedad, Alberto, porque me están haciendo aspavientos desde el otro lado de las cámaras para que termine. Una, citas Acción Mutante, de Alex de la Iglesia. Una frase de esa película que dice, todo el mundo es tonto o moderno. ¿Es así? Sí, lo siento mucho, pero total vigencia, sí. Luego, tono apocalíptico del libro. Parece el fin del mundo. Llega incluso el barrio donde vive el protagonista, ¡guau!, se hunde, un socavón inmenso. Pues sí, es lo que hay. Y para terminar, página 255, no tengo forma de ser, no tengo puta forma de ser. Sí, pues has subrayado justamente lo que yo mismo subrayaría de mí, con perdón. Efectivamente, es un protagonista que no tiene forma de ser. ¿Tú lo crees? No lo creo, lo dice él de sí mismo, se desprecia a sí mismo. No te creas, pero yo creo que, por irse rápido, creo que, o por poner un ejemplo rápido, el hombre que en su casa es el gran amo, rey del hogar, en el trabajo es el tontito que todo el mundo se ríe de él. No sé, ¿cuál es la forma de ser de una persona? Según el contexto, según los amigos con los que estés, los amigos de la universidad. Tienes una forma de ser muy acentuada, Alberto. ¿Tú crees? Pues tú me dijiste siempre, todos estos libros, ¿qué tímido eres con estos libros que escribes? Pues, ¿mi forma de ser es esa brutalidad o es mi timidez? ¿Cuál es mi forma de ser? No lo sé. Tendría que conocerte más a fondo. Alberto Olmos es seco y tiene fama de borde, pero todo se le perdona, o se lo perdono yo, porque esta 6ª novela suya, Ejército Enemigo, Mondadori, es mejor aún de lo que eran, siendo todas ellas buenas las 5 anteriores. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Seguimos después de la publicidad. Tercer libro, tercer autor y una de sus 2 traductoras, Alicia Mariño. El autor, ya lo dije, es Tanizaki. El libro es este, Tatuaje. No es la primera vez que hablo de él. Alicia, ¿literatura fantástica y fantástica literatura?
Pues sí, Fernando, las dos cosas. Y sobre todo a mí me gustaría decir que mi interés por este libro hoy aquí no es tanto porque yo lo haya traducido o porque haya hecho un prólogo, sino, eso es anecdótico, sino porque han hecho un libro maravilloso. Porque la traducción básica, por primera vez se hace una traducción del japonés al español. Y eso ha sido gracias a Naoko Kuzuno, que tú conoces bien. Poquito. Y con la que he trabajado maravillosamente, ha sido todo facilidad, dulzura ante mis dudas, porque evidentemente yo luego iba dando forma a través de lo que ella me iba diciendo, si era más poético o menos. He intentado dar forma lo más semejante posible a lo que era el texto en japonés. Y ahí mi maestra ha sido Naoko. Y desde luego, lo comento también en el prólogo, nunca ha tenido un momento de desaliento. Esto quizá no lo sabes tú, pero yo he echado algún capotillo a lo largo de la Pues, versión de Naoko. Mi agradecimiento también. Y la verdad que disfruté muchísimo haciendo ese texto y también disfruté muchísimo haciendo el prólogo, porque la idea era también que es verdad que Tanizaki es conocido en España, pero Tanizaki es conocido sobre todo por el elogio de la sombra. A nadie en general, Bueno, ¿no? Que no esté muy metido. Vamos por partes, Alicia. Tanizaki, por lo pronto, es uno de los grandes maestros renovadores de la prosa y de la narrativa japonesa, porque él nace 18 años después de la restauración Meiji, ¿no? Y este es, pues, prácticamente lo primero, o casi una de las primeras cosas que publica. Es lo primero que escribe. Tiene 20 y pocos años, sí, ¿no? En 1910, él nace en 1886, el libro, o sea, Tatuaje es de 1910, es de los comienzos, y precisamente es donde él más bebe de lo que es la literatura occidental, de esa Francia maldita que tanto he estudiado yo, he trabajado y que tanto nos gusta. Y por eso empezabas cuando decías literatura fantástica. Pues efectivamente yo llego a este cuento a través de la literatura fantástica y me sorprende enormemente cómo en Japón se puede escribir teniendo una cierta influencia que yo noto enseguida de un Pierre Louis, el decadentismo, de un Villiers de Villadin, eso es, de un Barbey d'Aurevilly, de un Villiers de Villadin, de un Maupassant. Esto lo dices en el prólogo. Exactamente, que no es tan terrorífico, pero que tiene ese lado de inquietante extrañeza, a lo que se une una cierta perversión, en el buen sentido de la palabra, erótica, que se trabaja mucho en el decadentismo francés. Y a partir de ahí llego a este decadentismo, cuento. Simbolismo, fetichismo, femme fatale. Todo eso está presente en este cuento, que es un cuento maravilloso. Le presento el proyecto a Jesús Ejido, ¿sabes?, el editor de Rey Lear, que es alguien que realmente, así como yo amé este cuento y me fascinó, él ama hacer libros y hacer libros bien hechos. Y se une, es el editor quien ya piensa en hacer un bello libro objeto, se une el pintor Alcorlo, ¿no? que ha hecho un trabajo maravilloso. O sea, el libro está lleno de ilustraciones, las guardas incluso, ¿has visto, Fernando? Son ilustradas. Y entonces, ¿qué le ocurre a este libro y por qué estoy tan contenta? Además que creo que además se está vendiendo muy bien. Deberíamos de animar a que se terminara ya la primera edición, porque la segunda va a salir con un nombre diferente. Bueno, eso hay que explicarlo. Ya si te refieres a ello hay que explicarlo. Hay un pequeño error en el apellido de Naoko. Naoko aparece como Naoko Kusano y es Naoko Kuzuno. La primera edición se está agotando ya. ¿Sabes que con el agravante de que en japonés Kuzai, Kuzano significa pestilente? Bueno, pues nada más contrario a lo que es Naoko, que es una auténtica princesa oriental, en su manera de ser, en su manera de concebir el mundo y en su manera de tratarnos a todos. Dejemos eso. Este cuento en japonés se llama Shisei, que yo creo que significa, no estoy seguro, lo mismo estoy metiendo la pata, pero yo creo que significa debajo de la piel, porque en definitiva los tatuajes se colocan debajo de la piel. Y bueno, el título está muy bien puesto en japonés y en español, porque nos está contando una mujer araña, que acaba metiéndose debajo de la piel, que aunque le hacen a ella el tatuaje, es ella, como mujer araña, la que acaba metiéndose, picando, por así decir, al tatuador. Por eso hablo un poco del lado perverso del amor. Ahí hay una especie de amor platónico, hay un juego de búsqueda del absoluto de alguien que hace obras de arte en tatuajes, Seishiki, el tatuador, que se enamora de ella, pero hasta tal punto que parece que él domina haciendo la obra de arte, pero precisamente va a ser ella la que luego se acabe metiendo en la piel de él y no vamos a descubrir cómo acaba el amor. Erotismo sutil,
perverso y cruel, a manos llenas, ¿eh? Totalmente, Fernando, pero muy delicioso para leer. Gracias, Alicia, sigue traduciendo y prologando cosas así. Y ahora, en homenaje a Tanizaki, Milagro en Kioto. Japón, en el otoño, se vuelve llamarada. Lo que en abril fue fogonazo de albura de las flores de cerezo, se torna pincelada rojiza de los arces. Casi nadie sabe que el 73% de la superficie de ese país está cubierto por selvas casi vírgenes, pues su densidad impide adentrarse en ellas. Es la mayor masa arbórea en términos relativos del planeta. Ni la Amazonía llega tanto. Para abrir brecha en semejante muralla de troncos milenarios, matorral intonso y suelo de musgo, se necesita no ya un ejército de samuráis erizado de machetes, sino una división Panzer provista de serruchos atómicos. El templo búdico de Kiyomizu-dera surge en el corazón del bosque, incrustado a media altura en una montaña y agarrado a ella. Es uno de los símbolos canónicos de la ciudad más hermosa de la Tierra. Está por ello infestado de turistas que durante el día lo profanan, pero que de noche huyen. Allí, sobre una plataforma salediza, apoyada en pilastras colosales que eran ya viejas cuando el divino impaciente llegó a Kagoshima, y al abrigo de un zaguán abierto al cosmos, todos los años se celebra un concierto otoñal de música propia. Lo celebra la pianista Mine Kawakami. El otro día tuve la suerte de presenciar ese acontecimiento. Acontecimiento, sí, pues según el diccionario, así se llama cualquier suceso importante de gran resonancia. ¿Acaso no lo es la quieta y a la vez dinámica fusión de una música delicadísima con el soplo del viento entre las frondas, el discurrir del agua en las cascadas, el silencio sideral del santuario, el centelleo de las estrellas, no había luna, en el firmamento y al fondo las luces lejanas de la ciudad? La temperatura benigna echó un capote. ¿Cómo no iba a hacerlo? Fue quizá milagro del apóstol, porque de inspiración jacobea eran por voluntad de la pianista las piezas que escuché. Los acordes de la riencheira, elevados a música sinfónica, trepaban por los arpegios como pámpanos de uva de Albariño, cabaleiro de ese vino soy, y se trenzaban en la trastienda de las notas como en el bosque lo hacían las hojas y los ojos de los arces. Momentos y monumentos así valen por toda una vida. Gracias, Mine, gracias, apóstol, gracias, Buda, gracias, Japón. Y dentro de este y de mí, gracias, Kioto, y gracias, Tanizaki. Volveremos dentro de una semana. Buenas noches.